El Salvador, un país asediado por el dolor y la violencia de una guerra civil de casi 12 años en la que se perdieron al menos 75,000 vidas. Una nación que ha logrado pervivir gracias a la voluntad de ayuda y conciencia social de ciudadanos como la arquitecta Claudia Blanco, quien desde su juventud ha trabajado para que los habitantes de espacios suburbanos logren vivir dignamente. El tema de la vivienda no es igual a una joya. La vivienda es un derecho humano. Entonces no está circunscrita a cuánto se puede pagar. En tanto se potencie la capacidad de las familias para que sea segura, para que sea duradera, con recursos económicos, con asesoría técnica, realmente vamos a ir viendo paulatinamente una transformación definitiva. Pero si seguimos en la dinámica única de un desarrollador inmobiliario que quiere producir, estamos en la línea equivocada. Claudia Blanco es hoy la directora de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, Fundasal, una institución que trabaja para la creación de programas que construyan viviendas dignas y entornos habitables para la población más vulnerable de El Salvador. Su trabajo incansable nos lleva a recorrer San Salvador junto a un equipo multidisciplinario que desde la acción social y la transformación del hábitat busca viviendas justas y dignas para comunidades que han logrado, aún así, resurgir del olvido. Claudia Blanco, arquitecta, activista, pero sobre todo alguien volcado en el servicio a otros. Me has invitado a este lugar que es muy importante para ti, la Universidad Centroamericana, la UCA de San Salvador. Cuéntame de la Claudia niña, sus influencias, su familia, aquello que vivió siendo pequeña que la marcó para siempre. Nazco en una familia salvadoreña, 100%, profundamente salvadoreña. Somos una familia unida, yo calificaría así mi familia. Y lo primero que me marca es mi educación escolar, porque entro a estudiar en un colegio de las Hermanas de la Asunción con una visión determinada y muy firme, coherente, con la opción preferencial por los pobres. Entonces, si bien es cierto que es un colegio que estaba calificado como de privilegios, las Hermanas de la Asunción se encargaron de convertir todo el mensaje del Evangelio en acción. Y creo que eso, no solo a mí, sino a mi generación, nos marcó muchísimo. El paso por el colegio te marca, tu familia también, tus padres y especialmente tu abuelo. Cuéntame de esa figura de tu abuelo y qué tiene que ver con la vocación de la Claudia niña. Sí, mi abuelo, el papá de mi mamá, fue siempre una persona muy presente en nuestras vidas, hasta que pues falleció de más de 90 años. Él era ingeniero civil y mi abuelo es, yo creo que desde que yo estaba chiquita, es una persona que admiré toda mi vida. Y no lo pensaba así antes, pero ahora que miro en retrospectiva, sí, sin duda, esa gran admiración me hizo buscar al menos una carrera afín, ¿verdad? Algo que me acercara a él. Fui muy privilegiada, o sea, yo fui su empleada, su nieta y su empleada. Mientras estudié arquitectura en la UCA, siempre trabajé con él. Y sí era una persona muy acostumbrada a diseñar hasta el último detalle de lo que hacía. Y que nunca dejó de trabajar. Entonces sí era alguien de mucho detalle. También era alguien muy tierno, ¿verdad? Pues sí era mi abuelo. Llega entonces, tras ese paso por las Hermanas de la Asunción, tras tu propia búsqueda de la vocación, llega la entrada a la universidad. ¿Cómo fue? Esta UCA es un suelo sagrado. Esta UCA ha llegado a los límites extremos de dar la vida por este pueblo. Pienso que yo vengo aquí también por la misma línea de la Asunción. Cuando yo le digo a una monja que ya murió, una monja belga, le digo que yo quería ser monja, me dice, anda a estudiar y si después de 6 meses no te gusta, volvés. ¿Y qué querés estudiar? Y yo le dije arquitectura. Yo quería estudiar arquitectura. ¿No dudaste ni un minuto? No. ¿Sabías que
La arquitectura era tu vida. Me gustaba un montón. La persona que había creado la arquitectura en la UCA era una persona que de manera muy coherente había diseñado una arquitectura pensada para la ciudad más desfavorecida, para ese tipo de ciudad en donde las personas carecen de todo. Entonces yo me siento muy a gusto con esa escuela de arquitectura. De hecho, cuando yo entro aquí, es solamente el segundo año de la apertura de la escuela, es una escuela nueva y hay mucha ilusión. Hay un hecho que marca un antes y un después en la historia de esta universidad. En el memorial de los mártires de la UCA, a estas 8 personas asesinadas, entre ellos 5 sacerdotes españoles. ¿Cómo vives ese momento? ¿Dónde estás? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te sacude? Para todos los que estudiábamos en la universidad, es un momento muy triste. Fue una ofensiva del año 89. Se llamaba ofensiva urbana, momentos muy fuertes que tuvimos en la ciudad, que no se podía salir. Era guerra abierta. Balazos, bombas, helicópteros, bombardeos de una fuerza estatal muy, muy fuerte, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas de verdad. Y de una guerrilla, que era una organización que quería transformar las condiciones en las que estaba el sistema. También, pues, organizados y armados. Entonces, la sociedad civil se encontró siempre en medio de este conflicto. Estábamos, en el momento que los asesinan, todos los estudiantes estábamos encerrados, no se podía salir a la calle, había toque de queda, a las 4 de la tarde todo el mundo tenía que estar en sus casas. Muchos juegos, están tirando cañones 5 de 305 milímetros a la gente civil. Y vámonos, apúrese. Mi primer pensamiento, que lo tengo muy claro, muy presente, fue: si mataron a los jesuitas, que era lo más bueno de este país, pues nos van a matar a todos. Vamos a morir todos. Primero los estudiantes de la UCA vamos a morir todos, porque mataron a lo más noble, mataron a los más grandes pacifistas de este país, acusándoles de cosas mentirosas, acusándoles de animar la guerra, cuando cualquier persona que lea todos sus discursos era llamando a la paz. Entre luces y sombras pasas la universidad. La sombra está esta matanza, pero también llegan las luces y es obtener el diploma. Te gradúas en una de las primeras graduaciones de arquitectura de esta facultad. ¿Cómo fueron esos inicios? Mi tesis la hice en una repoblación de Chalatenango que se llama Teocinte, que eran familias que habían vivido en Mesa Grande. Durante la guerra, las familias salvadoreñas fueron obligadas a vivir en asentamientos o en campos de concentración en la frontera con Honduras. Y pude convivir durante varios meses con campesinos y campesinas repatriados, retornados. Esa fue una experiencia también para mis compañeros y para mí muy, muy fuerte, de cómo los salvadoreños más sencillos han tenido siempre la fuerza, una fuerza impresionante de reinventar la vida. ¿Cuáles eran esas contradicciones que notaste desde un primer momento entre lo que te dijeron en el aula y lo que pasaba allá en las comunidades, a nivel constructivo, en estos lugares donde ibas? Pues yo había aprendido muy bien el teje y maneje de la oficina de mi abuelo de ingeniería. Y cuando me gradué busqué a una amiga de la Asunción, que su esposo era el director ejecutivo de Fundasal. Y pedí trabajo en Fundasal. Pensé que no me iban a dar trabajo porque pasó un año. Y me llamaron para trabajar en Las Palmas. Y ciertamente, como decís, las cosas que la academia enseñaba, había que aprenderlo todo de nuevo. Estaban lejos de la realidad. Sí. Y el primer proyecto donde Fundasal me da trabajo, en el año 97, es la zona marginal más grande del área metropolitana de San Salvador, Las Palmas, donde está completamente habitado a niveles muy altos de hacinamiento y de densificación,
donde había que meter las tuberías, había que hacer urbanización. Y allí eso no solamente es arquitectura, es ciencias sociales, diplomacia, convencimiento, hasta psicología. Manejo de conflictos, sí, claro. Pero la visión, uno no se siente solo en la Fundasal nunca, porque la visión de la Fundasal es que todas las disciplinas ponen al servicio de la gente sus saberes. Entonces, claro que yo no sabía nada de manejo social, de cómo dirigirme a la población, pero ahí estaba un equipazo de promotores sociales que venían de años atrás manejando este tipo de problemáticas y aportando a las soluciones. Las propias familias se involucran en la construcción. En Las Palmas, en la zona marginal, las familias también introdujeron sus sistemas básicos, hicieron sus calles, hicieron su espacio público. ¿Verdad que estas son las viviendas de las familias que habitaban abajo del río y que no tenían suelo? Exacto, conocido como el basurero. Las trasladaron para acá. Las trasladamos para acá porque aquí había una cancha, entonces había espacio disponible y se hicieron unas viviendas bien chiquititas. Están preciosas estas casas. En los años 80 recuerdo que no teníamos servicios básicos, lo que es agua, energía eléctrica. Y ya luego llegó una institución que se llama Fundasal. Comenzaron a hacer trabajos referente a la modernización. Calles adoquinadas, alumbrado público. Los habitantes están contentos con doña Claudia, que fue una de las promotoras que estuvo trabajando, digamos, 24 horas. Con Claudia fuimos compañeras en Las Palmas, porque ella estaba en la parte técnica y yo en la parte social. El hecho de que Claudia llegara a la dirección también fue un aliciente porque imprime a la institución una mirada de mujer. Y es una de las personas que yo, aparte de la amistad, admiro mucho por su inteligencia emocional. De irse a Estados Unidos para ahorrar, recuperar toda la vegetación del río, pero que se coma. Entonces usted lo va a proteger, ya no se lo va a llevar el agua, la tierra no se la va a llevar el agua, pero va a sacar frutos de vez en cuando, aguacatillo, Muy mango. buena idea. Para mí, Claudia no solamente es una arquitecta que, bueno, reconstruye y se va, sino que al parecer el corazón lo deja en los diferentes lugares. También esa como visión humanista de lo que construyó allí no es físico, sino que es una amistad, un tejido social. ¿Todos los días? Sí, todos los días, desde las 7 de la noche en adelante. Buenos días. ¿Ve dónde los venimos a encontrar? Nos ganaron, pues. Ya terminó el partido. ¡Ya terminó el partido! Diciéndoles qué tienen que hacer porque no Don Edwin, y pensar que esto era un basurero. ¡Qué increíble! Sí. Ahora es tan hermoso. Tenemos un bonito complejo deportivo Fueron las y a primeras pesar, chanzas. después de que estaba un basurero, ya ahora se ve el cambio, pues. Llega 1998, pasa el terrible huracán Mitch por Centroamérica y Honduras queda devastada. ¿Qué pasa con Claudia? Hace sus maletas y se va a Honduras. ¿Para qué? Sí, el Mitch dejó por el suelo prácticamente toda Centroamérica y la Compañía de Jesús le pide a Fundasal que vayamos y que implementemos la estrategia de la ayuda mutua, llevemos todas las estrategias sociales, toda la estrategia técnica constructiva para organizar a todas las familias que estaban en grandes macroalbergues, que no tenían a dónde regresar porque el Mitch tuvo la característica de incluso tirar los terrenos a los ríos. Entonces no quedaron ni terrenos para poder reconstruir. La Fundasal manda un equipo multidisciplinario, siempre de administrativos, sociales y técnicos, donde iba yo. Y pues nos fundimos con el pueblo hondureño. Nos olvidamos de nosotros mismos y hombro a hombro se hicieron muchísimas colonias a puro trabajo de ayuda mutua, a puro sudor de las familias hondureñas que hoy están habitadas y que son bien bonitas.
Mientras todo esto iba pasando en tu vida profesional, en la personal también se amontonaban sucesos. Entonces, cuéntame un poco de cómo fue ser madre en medio de todo esto, los retos que plantea. La UCA nos marca tanto que yo me he casado con un compañero de estudio. Es mi esposo, Carlos. Y realmente me regresé de Honduras muy enamorada del pueblo hondureño. Y entonces me regreso a casarme. Y sí, tenemos 2 hijos, una Julieta y un Marco, que sí son mi locura, mi adoración, y estamos muy felices con ellos 2. Has insistido mucho, Claudia, en que hay que escuchar a las comunidades cuando uno va a hacer un proyecto arquitectónico, urbanístico, constructivo, y a la naturaleza. Sin lugar a dudas, la depredación del medio ambiente es algo que impacta muchísimo a las familias con las que trabajamos. Cada vez más incidentes de inundaciones, de derrumbes, de falta de agua. Este país tiene estrés hídrico y eso nos obliga. La realidad de la gente siempre le ha obligado a Fundasal a reinventarse constantemente. En la época de la guerra, pues era el desplazado por la guerra y Fundasal respondió a eso, respondió con lo que se necesitaba en este momento. Pero ahora, claro que las crisis y las violaciones de derechos humanos son otras. El tema de, por ejemplo, el desplazamiento forzado por megaproyectos urbanos, como es el caso de Venecia. Venecia es un desplazamiento forzado por un megaproyecto urbano. Familias que vivieron durante muchos años como colonos trabajando la finca de otro dueño de la tierra, de un terrateniente, y que en el momento en el que el desarrollo urbano lo exige o lo presiona, simplemente se les tira a la calle. Esto de Villa Venecia también es uno de tus proyectos más emblemáticos. Cuéntame un poco más, ¿qué te encontraste ahí cuando comenzaste? Lo que le pasa a las familias de Villa Venecia entonces es que simplemente les dice que se tienen que ir y son pobres urbanos. Son personas que tienen sus medios de vida a partir de vender en los mercados, vender desde el comercio informal, lo que se llama el sector informal de la economía. Entonces no pueden, por sus medios económicos, simplemente y muy fácilmente no pueden adquirir un nuevo lugar para vivir. Es imposible pensar. Ahí al inicio nos aliamos con la UCA, entonces buscamos una solución para Villa Venecia. En términos de 3 años se logra por medio del IDUCA que el terrateniente entregue un terreno siempre en el mismo municipio, no en el mismo lugar que habría sido lo deseable, pero sí en el mismo municipio, de manera tal que no existiera desvinculación con los medios de vida de las familias. Y en términos de 3 años, con la autoproducción, así con ayuda mutua, instalan todos sus servicios básicos, porque el terreno que logran es un terreno rústico, no tiene nada absolutamente, ni luz. Las familias introducen todos sus sistemas básicos, las familias hacen su espacio público, su casa comunal, que es muy linda, la diseñan y la construyen, y sus casas. Entonces, para nosotros, Villa Venecia es una práctica que debería servir de mensaje para quienes piensan que el desarrollo de la ciudad es únicamente centros comerciales. Repensar la ciudad desde la inserción, desde la inclusión de verdad de todos sus habitantes, porque sí se puede. Villa Venecia es un sitio muy lindo hoy y todo es a partir de la ayuda mutua y de la autoconstrucción. Eso quiere decir que se podría pensar una ciudad que preste los servicios comerciales requeridos, pero que también es capaz de incluir y beneficiar a todas aquellas familias que la han habitado por generaciones. Buenas tardes, adelante, de su casa, pasen adelante. Buenas tardes. Pasen adelante. Gracias.
siendo colonos de la hacienda Venecia, pues nosotros ahí nacimos. El desalojo causó mucho daño psicológicamente, pero la ayuda que nos ha dado, que nos sigue dando, es grande. Su directora, que es una persona muy querida por nosotros, nos insta, nos anima a seguir adelante y estamos ahí luchando siempre. Claudia, como mujer profesional, tiene ese carisma y esa vocación de servicio. El mismo carácter que se ha ido forjando por su propia experiencia de ella, te hace sentirte que tienes, es como tu otro yo, compañero de mil batallas, y que vas creciendo. Hay una fundación que nace con unas bases bien sólidas y bajo un mensaje bien claro, que es servir, y eso creo que está en el ADN de Claudia. Pero también veo que en ese liderazgo, en ese rol también está esa parte humana, alegre, juguetona, que comparte. Si tú tuvieras que definir el concepto de una casa digna, ¿cómo lo dirías? Hay que primero escuchar y conocer al que la va a habitar, sus costumbres, su clima, cómo ha sido su cultura de habitar, a qué materiales está acostumbrado. Aunque hay cosas básicas, ¿verdad? Agua debe haber siempre, drenaje debe haber siempre, energía debe haber siempre, comunicación debe haber siempre, transporte público debe haber siempre. Son cosas que no son exactamente una casa, pero que sin eso no se podría llamar vivienda. ¿Cuán lejos está El Salvador de dar casas dignas y comunidades dignas a sus habitantes? Estamos frente a una cifra muy grave de déficit habitacional, porque El Salvador ha dejado crecer esa cifra. El estudio más reciente del que nosotros echamos mano para responder esta pregunta es un estudio que hizo Flaxo junto con Hábitat para la Humanidad Internacional. Este estudio concluye que en El Salvador más del 75% de los salvadoreños carece de un elemento fundamental para llamarlo vivienda digna. Puede ser que tenga tubería pero no llegue el agua, o puede ser que el agua que llega es imposible de consumir, entonces tiene que adquirirla mediante un pago, o puede ser que esté en zonas muy peligrosas en términos sociales y en términos físicos también. Tú desde Fundasal, también la propia universidad, intentan empujar en esa dirección de una vivienda digna, de comunidades cada vez más enfocadas en el bienestar, en el respeto de las personas que lo habitan. Pero se necesitan más organizaciones, fundaciones, y sobre todo se necesita involucrar a la gente, a los políticos que son tan importantes en la toma de decisiones. ¿O eres más bien de una mirada pesimista? No, no hay que ser pesimista nunca. Bien, así me gusta. Nunca. Y por una razón, las familias pobres siguen autoproduciendo su lugar para vivir todos los días. Cuando cualquier persona visita una zona marginal, se da cuenta de lo que ha sido capaz de producir la gente sin ayuda, sin dinero. No es cierto que el pobre urbano esté con la mano extendida esperando ayuda. Eso no es verdad. Porque si no, no existieran mesones, no existieran tugurios, no existieran notificaciones informales. La gente trabaja muchísimo y tiene habilidades por doquier, para ofrecer por doquier. En las comunidades marginales habitan los carpinteros, los albañiles, los fontaneros, los soldadores. Ahí están. Ahí está la fuerza que ha hecho la ciudad formal. Pero no han tenido los recursos para procurársela a sí mismos. Le quedan muchos años más a Claudia Blanco y a Fundasal en ese acompañamiento a la gente, sus comunidades y sus proyectos constructivos. Pues yo espero que la Fundasal, que ha cumplido 55 años,
y que aquí está recogida su historia, tripliquen su edad, sí, claro, y que haya muchas otras generaciones que hagan el relevo. Como me tocó a mí, como le tocó a mis compañeros, le tocará a muchos otros que vengan, muchos otros sociólogos, psicólogos, ingenieros, arquitectos, administradores, financieros, que tienen que agarrar el relevo para seguir adelante porque la misión está vigente como hace 55 años.